Investigación cualitativa, creado por Pamela López. Capítulo 14. Recolección y análisis de los datos cualitativos. Confirmar la muestra o modificarla. Recolectar los datos cualitativos pendientes. Analizar los datos cualitativos, codificación abierta, axial y selectiva. Generar conceptos, categorías, temas, descripciones, hipótesis y teorías, fundamentadas en los datos así como narrativas. Hemos ingresado al campo y elegimos una muestra inicial. ¿Qué sigue? El proceso cualitativo no es lineal, ni lleva una secuencia como el proceso cuantitativo. Las etapas constituyen más bien acciones que efectuamos para cumplir con los objetivos de la investigación. No hay momentos en el proceso en el que podamos decir, acá terminó una etapa y ahora sigue tal etapa. Nuestra recolección y análisis son actividades casi paralelas. Desde luego, no siempre la muestra inicial cambia. La recolección de los datos desde el enfoque cualitativo. Acopio de datos en los ambientes naturales cotidianos de los participantes o unidades de análisis. La recolección de los datos es fundamental, ya que busca obtener datos de personas, seres vivos, comunidades, situaciones o procesos en profundidad. Se recolectan con la finalidad de analizarlos y comprenderlos, y así responder a las preguntas de investigación y generar conocimientos. La recolección de datos ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes o unidades de análisis. Ahora bien, ¿cuál es el instrumento de recolección de datos en el proceso cualitativo? El investigador es quien mediante diversos métodos o técnicas recoge los datos. Es el medio de obtención de la información. En la indagación cualitativa, los instrumentos no son estandarizados. Se trabaja con múltiples fuentes de datos, que pueden ser entrevistas, observaciones directas, documentos, materiales, audiovisual, entre muchos más. Y se recolectan datos de diferentes tipos: lenguaje escrito, verbal, no verbal, conductas observadas e imágenes. ¿Qué tipo de unidades de análisis pueden incluirse en el proceso cualitativo, además de las personas o casos? Estas unidades de análisis van de lo microscópico a lo macroscópico, es decir, del nivel individual al social. Significados. Son los efectores lingüísticos que utilizan los actores humanos para aludir a la vida social, como definiciones ideológicas o estereotipos. Prácticas. Se refiere a una actividad continua, definida por los miembros de un sistema social como rutinaria. Episodios. Implican sucesos dramáticos y sobresalientes. Encuentros. Sirve para completar una tarea o intercambiar información y terminar cuando las personas se separan. Papeles o roles. Definen a lo social a las personas. El papel sirve para que la gente organice y proporcione sentido o significados a sus prácticas. Diadas. Parejas que interactúan por un periodo prolongado o que se conectan por algún motivo y forman un vínculo. Grupos. Conjunto de personas que intercambian en un periodo extendido, que están ligados entre sí por una meta y que se consideran a sí mismos como una entidad. Organizaciones. Su análisis suele concentrarse en el origen y el control, las jerarquías y las culturas. Comunidades. Asentamientos humanos en un territorio definido socialmente, donde surgen organizaciones, grupos, relaciones, papeles, encuentros, episodios y actividades. Subculturas. Los medios de comunicación y las nuevas tecnologías favorecen a la aparición de una nebulosa unidad social. Su población es grande y prácticamente ilimitada. Estilos de vida. Sus ajustes o conductas adaptativas que realiza un grupo de números de personas en una situación similar. Procesos. Conjunto de actividades, tareas o acciones que se realizan o suelen ser sucesiva o simultánea con un fin determinado. El papel del investigador en la recolección de los datos cualitativos. Deben establecer formas inclusivas para descubrir las versiones múltiples de los participantes y adoptar papeles más personales e interactivos con ellos. El investigador debe ser sensible, genuino y abierto, y nunca olvidar el contexto.
Es difícil crear lazos de amistad con los participantes y mantener al mismo tiempo una perspectiva interna y externa. Recomendaciones que pueden hacerse al respecto son: no inducir respuestas y comportamientos de los participantes. Lograr que los participantes narren sus experiencias y puntos de vista sin enjuiciarlos o criticarlos. Tener varias fuentes de datos. Recordar que cada cultura, grupo e individuo representa una realidad única. No hablar de miedos o angustias, ni preocupar a los participantes, ni dar terapias, ya que ese no es el papel del investigador. Rechazar de manera prudente a quienes tengan comportamientos inapropiados con el investigador. Nunca poner en riesgo la seguridad personal ni la de los participantes. Leer y información posible del lugar o contexto antes de adentrarnos a él. Platicar frecuentemente con participantes para conocer más a fondo dónde estamos ubicados y comprender su cotidianidad. Participar en algunas actividades para acercarnos a las personas y lograr empatía. Observación. No es mera contemplación, implica adentrarnos profundamente en situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atentos a los detalles, sucesos, eventos e interacciones. Propósitos esenciales de la observación en la inducción cualitativa. Explorar y describir ambientes, comunidades, subculturas y a los aspectos de la vida social, analizando sus significados y a los actores que lo generan. Comprender procesos, vinculaciones y situaciones, experiencias o circunstancias de las personas. Identificar problemas sociales. Generar hipótesis para futuros estudios. ¿Qué cuestiones son importantes para la observación? Ambiente físico, tamaño, distribución, señales, acceso y situaciones funcionales, centrales, impresiones iniciales. Ambiente social. Formas de organización en grupos, patrones de vinculación, características de grupos, actividades individuales o colectivas. ¿Qué hacen los participantes? ¿A qué se dedica? ¿Cuándo y cómo lo hacen? Artefactos que utilizan los participantes y funciones que cubren. Hechos relevantes, eventos e historietas ocurridas en el ambiente y a los individuos. Retratos humanos de los participantes. Papel del observador cualitativo. Entrevistas. Es más íntima, flexible y abierta que la cuantitativa. Se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona y otra. La entrevista se divide en estructuradas, semiestructuradas, no estructuradas o abiertas. Características de la entrevista. El principio y el final de la entrevista no se predeterminan ni se definen con claridad, es flexible. Las preguntas y el orden en que se hacen se adecúan a los participantes. Es una buena medida anecdótica y de carácter amistoso. El entrevistador comparte con el entrevistado el ritmo y dirección de la entrevista. El contexto social es considerado y resulta fundamental para la interpretación de significados. El entrevistador ajusta su comunicación a las normas y lenguajes del entrevistado. Las preguntas son abiertas y neutrales. Tipos de pregunta en la entrevista: de opinión, de expresión de sentimientos, de conocimientos, sensitivas, de antecedentes, de simulación. Recomendaciones para realizar entrevistas: obtener respuestas en el lenguaje y perspectiva del entrevistado, lograr espontaneidad y amplitud de respuestas, generar un clima de confianza, no preguntar de manera tendenciosa ni induciendo la pregunta. No utilizar calificativos, escuchar activamente, evitar elementos que obstruyan la conversación, no cambiar el tema abruptamente, informar al entrevistado sobre el propósito de la entrevista. Sesiones en profundidad o grupos de enfoque. Especie de entrevista grupal. Existe un interés por parte del entrevistador por cómo los individuos forman un esquema o perspectiva de un problema a través de la interacción. Pasos para realizar las sesiones en grupo. Determinar un número provisional de grupos. Definir un tipo tentativo de personas que participarán. Detectar personas de tipo elegido y seleccionar
las sesiones. Organizar las secciones en un lugar confortable, silencioso. Llevar a cabo cada sesión. Elaborar el reporte de las sesiones. Información completa de las sesiones. Observaciones de conductor. Documentos, registros, materiales y artefactos. Ayudan a entender el fenómeno central del estudio. Le sirve al investigador para conocer los antecedentes de un ambiente, así como las vivencias o situaciones que se producen en él y su funcionamiento cotidiano y normal. Biografías e historias. Es una forma de recolectar datos muy socorrida en la investigación cualitativa. Puede ser individual o colectiva. Han sido un excelente método para comprender. Triangulación de métodos de recolección de los datos. Es conveniente tener varias fuentes de información y métodos para recolectar datos de distintas fuentes y de una mejor variedad de formas de recolección. Análisis de los datos cualitativos. En la investigación cualitativa, la recolección y el análisis ocurren en paralelo. El análisis no es uniforme, ya que cada estudio requiere un esquema particular. Algunas características que definen la naturaleza del análisis cualitativo. Es un proceso ecléctico, una fuente de datos importantes. Son impresiones, percepciones, sentimientos y experiencias del investigador. La interpretación que se haga de los datos puede definir la que podría realizar otros investigadores. Es sumamente contextual. Es un camino con rumbo, pero no con una línea recta. La interacción entre la recolección y análisis nos permite mayor flexibilidad en la valoración de los datos. Analizar cada dato que por sí mismo tiene un valor. Los segmentos de datos son organizados en un sistema de categorías. Los resultados del análisis son síntesis de orden superior. Existen diversos acercamientos al análisis. Reflexiones e impresiones durante la inmersión inicial. El investigador realiza diversas observaciones del ambiente, las cuales anota junto con sus impresiones en la bitácora de campo, platica con integrantes de los ambientes, recaba documentos y otros materiales. Análisis detallado de los datos. Cada método genera unos lineamientos para el proceso de análisis, ya que los resultados que se buscan son distintos. Bitácora de análisis. Tiene la función de documentar el procesamiento de análisis y la recaudación del investigador al proceso. Contiene fundamentalmente anotaciones sobre el método utilizado, anotaciones sobre ideas, conceptos, significados, categorías e hipótesis que van surgiendo, anotaciones en relación con la credibilidad y verificación del estudio. Para las anotaciones recomendadas, registrar fecha y hora, incluir cualquier referencia o fuente importante, marcar los memos con encabezados, no restringir el contenido de las anotaciones, usar esquemas, diagramas y matrices, registrar las reflexiones en memos, guardar una copia de datos de todos los memes. Rigor en la investigación cualitativa. Pretendemos realizar un trabajo de calidad que cumpla con el rigor de la metodología de la investigación. Dependencia, confiabilidad cualitativa, grado en que diferentes investigadores recolectan datos. Credibilidad, máxima validez. El investigador ha acoplado el significado completo y profundo de las experiencias de los participantes. Transferencia. No se refiere a generalizar los resultados a una población más amplia que está en una finalidad, sino que parte de la esencia puede aplicarse en otros contextos. Confirmación. Está vinculada con la credibilidad y se refiere que hemos minimizado los sesgos y tendencias del investigador. El planteamiento del problema siempre debe estar presente. Recordar que el planteamiento original con la finalidad de que no se nos olvide encontrar las respuestas que buscamos. Diseño del proceso de investigación cualitativa. Capítulo 15. Diseño. Es el abordaje general que se utilizará en el proceso de investigación. Los diseños de investigación cualitativa son: diseño de teoría fundamentada. Su propósito es desarrollar teorías basadas en datos empíricos y se aplica a áreas específicas.
es un diseño y un producto. El investigador produce una explicación general o teoría respecto a un fenómeno. Diseño sistemático resulta el empleo de ciertos pasos en el análisis de los datos. Diseño emergente es una forma de preconcebir categorías cuya finalidad es verificar una teoría más no construirla. Diseños etnográficos pretenden explorar, examinar y entender sistemas sociales, así como producir interpretaciones profundas y significados culturales. Diseños narrativos pretenden entender la sucesión de los hechos, situaciones, fenómenos, procesos y eventos, donde se involucran pensamientos, sentimientos, emociones e interacciones a través de las vivencias contadas de quienes lo experimentan. Diseño fenomenológico. Obtener las perspectivas de los participantes. Explora, describe y comprende lo que los individuos tienen en común de acuerdo con experiencias con un determinado fenómeno. Diseño de investigación-acción. Comprende y resuelve problemas específicos de una colectividad vinculada a ambientes. Asimismo, se centra en aportar información que guíe la forma de decisiones para proyectos, procesos y reformas. Los diferentes diseños cualitativos frecuentemente pueden aplicarse al mismo problema de investigación y comparten diversas similitudes. Gracias por su atención.